¿Cuál es la razón por la urgencia que tenía Jesús de salvar pecadores? Constantemente nos está hablando a través de él, a través de Juan el Bautista, a través de sus apóstoles. Constantemente se habla de la salvación de los pecadores y que para eso vino él, para morir, para pagar con su sangre y traer eterna salvación a los perdidos, que somos todos los seres humanos de todos los tiempos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces lo que Él siempre ha advertido es que siempre hay un infierno, siempre hay un lugar donde los seres humanos van a ir si no recibieron a Cristo Jesús, que es el que pagó por sus pecados. Hoy quiero hablar del tema cómo escapar del infierno. ¿Cómo escapar del infierno? En Judas, versículos 22 y 23, está diciendo el apóstol: a algunos que dudan, convencedlos; a otros, salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Claro, Judas está hablando por medio del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo está hablando por medio de Judas. Judas, el medio hermano de Jesús. ¿Cómo ser salvo? ¿Cómo escapar del infierno? Dice el folleto que tenemos nosotros. ¿Eres salvo? ¿Ustedes recuerdan el folleto? Este es el folleto que todos nosotros estamos usando, ¿verdad? Y empieza diciendo que la Biblia contiene un mensaje muy importante. Entonces dice el folleto: ¿eres salvo? Nadie alcanza las bendiciones de Dios ni escapa del infierno e ir al cielo sin estar salvo. Muchos ignoran voluntariamente su condición del pecado delante del Santísimo Dios, por tanto no entienden su condición perdida y por lo mismo no entienden como consecuencia su propia condenación. Tú eres un pecador y esto hasta tú lo sabes. Por eso necesitas de un Salvador. En Isaías 53:6, el profeta está diciéndonos, hace más de 2500 años, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, mas Yahvé, cargó en él el pecado de todos nosotros. En Romanos 3:10, el apóstol Pablo dice, como está escrito: no hay justo ni aun uno. Y en el versículo 23 de aquí mismo de Romanos 3, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia enseña que cada hombre y mujer están atrapados en el pecado y por tanto condenados a morir eternamente. ¿Cómo ser salvos entonces de esa condenación por el pecado? Hay todavía oportunidad para salvación. Bueno, es una pregunta que muchos hacen. ¿Habrá todavía oportunidad? Pero hay una manera de ser salvado de esa muerte que lleva como pena el infierno. Y dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En primer lugar, ¿por qué los hombres y las mujeres necesitan la salvación? Bueno, primero diríamos que por la condición en que nos encontramos. Efesios 2:1 y 2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera
en los hijos de desobediencia. La Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tú y yo somos malos por naturaleza, somos pecadores ya por naturaleza, somos pecadores antes de empezar a practicar el pecado. Todos con una gran capacidad para el pecado. Si no, mira por ti mismo. ¿No estamos viendo que cada generación origina nuevos profetas de la ruina? Ahora los medios de comunicación nos permiten poder visualizar la extensión mundial de la maldad de los hombres. Políticos corruptos, como en todos los tiempos, malos gobiernos, sobornos, insensibilidad por los problemas sociales, desempleo, la vida cada día más cara, asesinatos políticos, injusticia social, lentitud en los tribunales, incompetencia para frenar la delincuencia, la drogadicción, la prostitución, la pérdida de libertades, etcétera, etcétera. Ahora, esto siempre ha sido en todos los tiempos porque el poder corrompe. La naturaleza humana ya de por sí es mala, ahora dale poder y esto es increíble lo que puede suceder, el poder en manos de gente cruel. Por otro lado, tenemos los religiosos charlatanes, pastores modernos, que lo que menos piensan es precisamente en salvar del infierno a los perdidos. Ellos se han vuelto gente muy rica y muy astuta, diabólicamente astuta, para saquear a la gente que confía sus vidas a ellos. Están desatados en la corrupción. Están en un desenfreno terrible. Confusión doctrinal, enriquecimiento ilícito, fanatismo, crímenes, suicidios colectivos, insensibilidad hacia los problemas sociales y espirituales, por supuesto. ¿Por qué? Por dedicarse ellos mismos también a la política, a las persecuciones sutiles, a las abiertas persecuciones, etcétera, etcétera. Esto es un problema también religioso, no nomás político. Y tenemos que ver que esto es la era de la apostasía religiosa. Es el tiempo en que, es el último tiempo en que definitivamente la esperanza para muchos se puede perder si los que profesan el Evangelio vuelven a profesar el Evangelio y a predicar el Evangelio. Dijo un día Carlos Spurgeon, o festejamos o alegramos a las cabras o apacentamos a las ovejas. Palabras duras. Ahora, por otro lado, en el mismo hogar también se corrompió todo. Los padres irresponsables, malas condiciones de pareja, mujeres golpeadas, hijos maltratados, hijos sin disciplina, responsable y vigilante, tolerancia a la inmoralidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A quién le echamos la culpa de todo esto? En otras palabras, por una parte, el creciente problema económico, por otra, la extensión del conflicto social, precisamente por los problemas que hay en el hogar, y en parte la ausencia de guías morales reconocidos. El hombre parece incapaz de manejar sus propios asuntos o crear una sociedad justa, libre, humana y tranquila. Esto es porque el hombre mismo, por supuesto que no puede dar lo que no tiene. Solo lo que tiene puede dar. ¿Y qué es lo que tiene? Pues todo lo que es corrupto. ¿Y qué es lo que tiene? Pues delitos, pecados. Eso es lo que comparte. No puede dar más. ¿Qué es un delito? Bueno, hay una palabra paraptoma, que significa es un paso en falso, que incluye ya sea cruzar un límite conocido o desviarse del camino correcto.
Pecados. Un pecado que viene también de amartia, ¿no? Significa más bien no dar en el blanco, no alcanzar la medida. Delitos y pecados, juntas estas dos palabras, ambas cubren tanto lo que hicimos, o sea, lo malo, como lo que no hicimos, lo que es lo bueno. O como se conoce, pecados de comisión y pecados de omisión. Delante de Dios somos tanto rebeldes como fracasados. Y como resultado, estamos muertos o ajenos a la vida de Dios, como dice Pablo en Efesios, a los Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La vida verdadera, la vida eterna, no es una religión, es comunión íntima, personal, con el Dios viviente. Y la muerte espiritual es la separación de Él, muerte que el pecado trae aparejado inevitablemente. El profeta Isaías, capítulo 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ahora, por otro lado, ¿por qué no somos capaces? Bueno, porque no somos capaces de salvarnos a nosotros mismos. Hay una incapacidad lógica. ¿De dónde saco yo la manera de salvarme eternamente del infierno? No puedo librarme de esta condenación si no es por medio de aquel que pagó, que vino del mismo cielo, que siendo Dios no escatimó serlo y se hizo humano para llegar a nosotros. Por eso Jesús es el evangelio viviente, Él es la palabra viviente, Él es el verbo de vida. Él es la buena nueva que anunciaron los ángeles de gran gozo para el pueblo. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios tiene demasiado en nuestra contra. Por tanto, Dios no se hace accesible al pecador, sino es por medio de su propio Hijo Jesucristo. Dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación. Olvídense, no hay nadie más, ni siquiera una institución que pueda salvar a alguien o que lo pueda sacar de la condenación que lleva al infierno. Dice la palabra, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, también, ¿por qué razón? Bueno, porque hay una condenación eterna. Hay una condenación eterna. Dice Romanos 6:23, por cuanto todos pecaron, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí nos indica que la consecuencia o paga del pecado es la muerte. Y Santiago 1:15 dice que el pecado da a luz la muerte. ¿Qué significa muerte? Significa separación de Dios en el infierno eterno. La Biblia presenta varias clases de muerte. Mencionaremos algunas. Primero, la muerte espiritual. Es la forma en que se encuentra el hombre sin Cristo. Segundo, la muerte física. Se refiere a la separación del alma del cuerpo. Su aspecto inmaterial sale del cuerpo, lo que llamamos alma, y lo deja sin vida. Y en tercer lugar, la muerte eterna significa que el hombre que muere sin haber creído en Cristo es separado de Dios para siempre y por la eternidad. Esta es la segunda muerte. Dice Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí está la segunda muerte. En Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El hombre que no cree y acepta a Jesucristo como su Salvador personal ya ha sido condenado.
Es la muerte que define el destino eterno de todos los que no conocen a Cristo como Salvador. Mientras vivas, tienes oportunidad. Ahora, ¿cómo proveyó Dios tal salvación a los pecadores? La voluntad de Dios es que nadie se pierda. Él ha hecho todo lo necesario para salvar al pecador. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, leímos. A pesar de nuestra rebelión y pecado, Dios nos ha amado. Dios sacrificó a su Hijo por nosotros. También nos muestra la prueba principal del amor de Dios por nosotros. Cristo murió por nosotros. Cristo tomó nuestro lugar y murió por nosotros. Dios aceptó su muerte en nuestro lugar y cuando creemos en Él, Él nos perdona. Es por medio de su gracia. Es un regalo. Y es increíble que sea un regalo. Todos pensamos en hacer algo. El apóstol Pablo dijo, ¿qué es necesario que yo haga? El soldado de Filipos dijo, ¿qué es necesario que yo haga para ser salvo? Y la respuesta es la misma. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es decir, no tienes que hacer nada más que creer al que ya lo hizo por ti. La salvación no es algo que merecemos, por supuesto, por lo que somos. En realidad, si merecemos algo, seguramente sería la condenación eterna en el infierno. A pesar de esto, Dios nos ha dado la salvación. Es un regalo de Dios para nosotros. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, no de vosotros, sino pues es don de Dios. Ahora la pregunta de todos sería, ¿cómo se obtiene la salvación? Bueno, en primer lugar dice la palabra que no es por obras, no es por lo que tú hagas. Miren, las redes sociales están saturadas de puros, ¿cómo le llaman? Stickers o no sé cómo le llaman, pero son puras carátulas que ponen y son puros conceptos humanos, de humanismo secular, palabras filosóficas, palabras psicológicas, pero no la palabra de Dios. Te dan un buen deseo, te dicen que tengas una luz y que te ilumine todo el día y que tú seas muy bendecido por todo esto, pero realmente no es la palabra, es el buen deseo de una persona sin Dios que es muy humano, que es muy humanista, pero que no es cristiano. Ahora, aquí en Efesios 2, 8 y 9, indica dos cosas que no pueden salvarnos. Dice, y esto no de vosotros, no es por nosotros mismos, no por obras, no es por las buenas obras o por los buenos deseos, para que nadie se gloríe, o sea, para que nadie se ande jactando, yo pagué por mi salvación. No, pagó por ti Cristo y lo que tienes que hacer es aceptarlo a Él por la fe. La salvación no se compra, es un regalo de Dios. Ese regalo le costó a Dios, por lo tanto, ya está pagada la cuenta. Así que, como podemos observar, la salvación no es por causa de lo que uno haga o sea. Es por fe, simplemente por fe. Dice Efesios 2:8, por medio de la fe. Esto indica que es la fe la que nos salva. Esto significa confiar en Cristo como Salvador personal. Esta confianza se apoya en que Él murió y resucitó por ti para perdonar tus pecados y darte vida eterna. Lo hizo por ti y lo hizo por mí. ¿De dónde sacó todo esto que estoy diciendo? De la palabra que todos rechazan leer. De forma natural hay un rechazo. No queremos leer la Biblia y la Biblia es la que nos dice todo lo que estoy diciendo ahorita. Y es la que nos salva, la que nos lleva a la salvación, es la que nos lleva al conocimiento de Cristo. Y si tú rechazas la palabra, ¿qué remedio hay para ti? Ahora, ¿cuáles son los resultados, las evidencias de la salvación? Cuando una persona ha recibido a Cristo por la fe, se producen ciertos cambios en la vida, en su vida.
Dios nos ha dado que conozcamos también estos cambios. Y dos de estos cambios son, primero, una nueva relación y no una nueva religión. La religión no murió por tus pecados, fue Cristo quien derramó su sangre. A Él es el que hay que buscar en esa intimidad, esa relación con Él. Antes era el creyente era un hijo del diablo. Vivía en desobediencia y reconoce que merecía la ira de Dios hasta que vino el conocimiento. Dice Efesios 2, 2 y 3, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estábamos esclavizados. Cuando vino Cristo, nos dio redención, nos libró. Él pagó el rescate. Somos libres, somos salvos. Estábamos esclavizados por el mundo. Dice Efesios 2, 2. Dice, no solamente andábamos en el mundo, sino también andábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sino que seguíamos también la corriente de este mundo. Es decir, de acuerdo a la época de este mundo. Es decir, época de maldad, época de oscuridad, siguiendo una sociedad secularizada, es decir, sin Dios. Esto es una sociedad organizada, sin referencia a Dios. Una esclavitud cultural, donde ya los hombres ya no piensan, los hombres no opinan, si no es a través de lo que digan los medios de comunicación. Tal era nuestra condición en el mundo. Por eso es sumamente el arrepentimiento la clave, el cual implica un cambio de opinión en lo que respecta al pecado. Por tanto, ya no preguntamos si es bueno hacer determinada cosa, pues el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros nos hace pensar distinto al mundo. Es decir, que ya no necesito un versículo de la Biblia que me diga que está prohibido algo cuando en mi corazón sé que es malo. ¿Y esto quién lo hace? Lo hace el mismo Espíritu Santo que mora en los creyentes. Para pensar como Dios nos ha enseñado en nuestra vida nueva, necesitamos la palabra. La palabra es la mente de Dios. Ahora, también debemos entender que nos tenía esclavizados el diablo. En Efesios 2, 2, en la segunda parte, nuestro segundo cautiverio era con relación al diablo, llamado el príncipe de la potestad o el imperio del aire. La palabra aire aquí podría traducirse atmósfera sucia, que indica la oscuridad que el diablo prefiere en lugar de la luz. El diablo tiene el mando de esos principados y potestades que operan en el mundo invisible. También por nuestra desobediencia. En Efesios 2, 2, ahora en la tercera parte, otra frase para describirlo es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En realidad debemos entender que el príncipe del imperio del aire es también el gobernador del espíritu que opera en las personas desobedientes, el espíritu con minúscula, por lo tanto, es una fuerza impersonal que opera activamente en la gente no cristiana. Como dice Pablo, como estuvimos en otro tiempo nosotros. En esta condición nos encontrábamos antes de Cristo, y solo Cristo podría habernos rescatado de tan poderoso enemigo. Ahora también por causa de la carne.
La otra influencia que nos mantiene en esclavitud es los deseos de nuestra carne. Dice el versículo completo de Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne. Donde carne no quiere decir el tejido vivo que recubre nuestro esqueleto, sino nuestra naturaleza humana, egocéntrica, corrupta y caída. Ahora, los deseos también tienen que cambiar y se define como los deseos del cuerpo y de la mente. Ahora, esto es importante explicar para no confundir los deseos de la carne con los pecados de la carne. Es necesario hacer dos aclaraciones. Primera, no hay nada malo en los deseos corporales naturales, sean de alimentarse, sea de dormir o de sexo. Dios ha hecho así el cuerpo humano. Y es solo cuando el apetito por la comida se transforma en glotonería, o sea, los excesos. El deseo de dormir en pereza es otro exceso. Y el apetito sexual en lujuria es otro exceso. Que los deseos naturales se pervierten en deseos pecaminosos. Ahora, en segundo lugar, los deseos de la carne, ¿qué son? Bueno, incluyen los malos deseos tanto de la mente como del cuerpo, como por ejemplo el pecado de orgullo intelectual, ambición falsa, rechazo de la verdad conocida y una mentalidad maliciosa y vengativa. En cualquier punto en que el yo saque su desagradable cabeza en oposición a Dios o al hombre, ahí está la carne. No importa lo respetable que sea la forma o el disfraz que adopte, nuestro arraigado egocentrismo es una esclavitud horrible. Así que antes de que Jesucristo nos liberara, estábamos sujetos a influencias opresivas tanto de adentro como de afuera. Afuera estaba el mundo, la cultura secular, la cultura sin Dios predominante. Y adentro estaba la carne, o sea, nuestra naturaleza caída, entrelazada con el egocentrismo. Y más allá de ambos, operando activamente a través de ellos, estaba el espíritu del mal, el diablo, el príncipe del reino de las tinieblas, que nos mantenía cautivos. No es que ahora podamos convenientemente achacar toda la culpa de nuestra esclavitud al mundo, la carne y al diablo, y no aceptar ninguna responsabilidad propia. Por el contrario, es significativo que en esos versículos la palabra vosotros y nosotros no se identifican con estas fuerzas, sino que se distinguen de ellas, aunque estén esclavizados por ellas. A nosotros se nos llama, sin embargo, los hijos de desobediencia, es decir, los rebeldes hacia Dios. Nos habíamos rebelado a sabiendas y también voluntariamente en contra de la autoridad amante de Dios y por tanto habíamos caído bajo el dominio de Satanás. Yo estaba condenado, pero cuando confié en Cristo como mi Salvador, Dios me dio una nueva relación y no una nueva religión de hombres. No tengo religión, tengo a Cristo en mi corazón. Y esta nueva relación está sólidamente fundamentada en 1 Juan 1:12, donde dice que a los que le recibieron, creyendo en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Antes de Cristo, yo formaba parte de la creación, pero no era un hijo de Dios. Y ahora que he creído en Cristo, ahora que le he entregado mi vida, soy una nueva criatura. No sin luchas, no sin presiones del mundo y de la carne. Por tanto, soy hijo de Dios. Y por causa de ello tengo al poderoso Señor en mi vida, el cual me da a mí la facultad de vencer, siempre y cuando yo me arrepienta de mi pecado y me entregue a Él una vez más. Ahora, en Cristo tengo a un nuevo Padre, en Cristo tengo a Dios mismo. En Cristo he llegado a ser parte de una nueva familia. Mis nuevos hermanos son los otros hijos de Dios.
los otros creyentes, que ahora son mis hermanos por una misma fe, un mismo bautismo, un mismo espíritu. También la evidencia es que es una nueva vida la que nos dio. Las cosas viejas pasaron. Según Efesios 2:1, en nuestra forma de vivir anterior, nosotros estábamos muertos, pero ahora en Cristo tenemos vida. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esto significa que ahora soy una nueva persona. Dios me ha dado una vida diferente, una vida de buenas obras, como dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que, resumiendo, el hombre sin Cristo se encuentra muerto y está condenado eternamente. No puede salvarse a sí mismo. Dios hizo todo lo necesario para salvarnos. Mandó a su Hijo Jesucristo para morir en nuestro lugar. La salvación se recibe cuando confiamos en Cristo. No depende de nuestras obras, olvídense. Como resultado de esta salvación, tenemos vida eterna y llegamos a ser hijos de Dios. Porque por gracia, porque es un regalo, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. ¿Ya recibiste a Cristo como tu Salvador? ¿Estás seguro de ello? ¿Recuerdas cuando tomaste esta decisión? ¿Podrías contárnoslo? No necesariamente fechas exactas, pero tú entiendes que hubo un momento en tu vida de muerte a vida, de la noche al día, de la oscuridad a la luz. ¿Podrías contarlo? Si no lo has recibido o no estás seguro, ¿quieres confiar de tu vida a Cristo ahora mismo? Solo tienes que decir, Dios mío, reconozco que soy un pecador. Perdóname. Estoy arrepentido. Ten misericordia de mí y sálvame por amor de Jesús. Dice Romanos 10:13, porque cualquiera que invocare el nombre del Señor será salvo. Esta palabra invocar aparece en el diccionario y dice llamar a alguien pidiendo auxilio. Al tomar tu decisión por Cristo, ¿lo hiciste conscientemente, usando tus 5 sentidos voluntariamente? Si así fue, entonces tú eres salvo, eternamente salvo. Y si todavía no lo has hecho, todavía tienes oportunidad mientras vivas. Que Dios te bendiga.